¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Claro, quería hablar antes, hoy, por todo el tema de, bueno, pues por meteros lo que había pasado Thornton y Christian Barmore, etcétera, y contároslo esa media horita antes, pero claro, no me he acordado que los inactivos salen justos. Entonces, bueno, pues al final os he tenido esperando con el tema de poner los inactivos, que lo hablaremos luego un poquito más adelante. ¿Qué tal? Javi de Borrázaga, Perdigocha por ahí, Varo, ¿qué tal? Muy buenas, chicos, buenas tardes. Que nada, partido contra los Rams, dos victorias llevamos de los últimos tres partidos, la derrota además que fue contra Tennessee en el overtime, en la prórroga, así que bueno, mejores sensaciones. La cosa, digamos que al menos no va dando tantos saltos, aunque creo que todavía quedan muchas cosas que mejorar. Decía Mayo que quería un equipo al que nadie se quisiera enfrentar al final de la temporada. No sé si vamos a llegar a tanto, pero bueno, de momento vamos mejorando, ¿no? Tanto defensiva como ofensivamente, aunque tengo yo ganas de ver esta defensa, que el otro día yo creo que fue un espectáculo contra un equipo que no sea Chicago. Pero bueno, vamos a ir pensando a ver para dónde va la cosa. Primero lo de Tiquan Thornton. El, bueno, segunda ronda, os he puesto aquí, ¿no? El draft de 2022 yo creo que pasará, le dimos mucha caña, os lo intentamos explicar en aquel momento con las mejores de nuestras expectativas, pero finalmente lo triste es que ha sido confirmado, ¿no? Todo aquello que dijimos, que era realmente un desastre de draft en el que Matt Crow, que fue el que estaba por entonces como general manager ayudando a Belichick, explicó que las razones por las que se habían seleccionado los jugadores, pero finalmente pues es eso, que si Cole Strange era un jugador excepcional, veremos a ver hasta dónde llega. El problema de Cole Strange es básicamente que se seleccionó en primera ronda, habiéndolo elegido en tercera, cuarta ronda, pues probablemente habría sido un buen pick y ajustado al valor que normalmente suelen tener los jugadores interiores. Cole Strange venía de una universidad como Chattanooga que no le ponía, digamos, en esa etiqueta, ¿no? De jugador top o con una experiencia top como para ser un jugador en corto plazo relevante. Es verdad que sí que jugó como titular. Luego ya la lesión del año pasado incluso ha puesto en duda su carrera, pero por encima de eso yo creo que nunca llegó a funcionar. Y a partir de ahí, bueno, Tiquan Thornton, el último que sale del equipo. Marcus Jones, que creo que es el único que queda conjuntamente con Kevin Harris. Todo el resto han salido ya del equipo. Jack Jones está en Las Vegas después de sus problemas con el equipo y con las pistolas y los aeropuertos. Pierre Strong, intercambiado el año pasado con Cleveland. Bailey Zappe, ya lo sabéis, cortado a principio de esta temporada. Kevin Harris, como os he dicho, ¿no? En Practice Squad. Sam Roberts, Jason Hines y Andrew Stuber fuera ya creo que no de la liga. Todavía Stuber y Sam Roberts creo que todavía continúan. Jason Hines no llegó ni siquiera a jugar. El draft del 2022 ya os digo que creo que es parte del lastre, ¿no? De la temporada, por ejemplo, de 2023 del año pasado y en parte también de la de este año, ¿no? Luego hablaremos de Barmore, que fue un año antes y en cambio probablemente esa, ese draft creo que sí que puede echarnos una mano, ¿no? A nivel de futuro. Pero este de aquí, el de Tiquan Thornton, se cierra, yo creo, porque nos quedará Marcus Jones, que será lo que es, un grandísimo retornador y un buen cornerback de slot, cornerback nickel, que dime, bueno, como se quiera llamar, y que probablemente pueda funcionar bastante bien como titular. Habremos sacado un titular en esa tercera ronda. Tiquan Thornton se va después de haber cobrado 7 millones de euros, nos deja de dólares, perdón. 5 de ellos lo ha ganado entre el signing bonus y los dos salarios de 22 y 23 y lo que lleva de 24 y nos deja 2 millones de dinero muerto. Es cortado yo creo porque ya no había mayores opciones después de pasar el punto en el que podía haberse traspasado. Yo para mí era uno de los candidatos, como ya os conté. Tiquan Thornton tiene que dejar hueco porque quedaba la duda, ¿no? De si
iba a ser Christian Barmore o Alex Austin los que necesitaran su plaza, pero bueno, básicamente es el último hombre, no ha estado casi nunca activo, casi siempre ha sido de los descartados. Recordar que tenemos, ahora ya no, pero hemos tenido hasta esta semana 7 receptores, con lo cual nos sobraba alguno de ellos siempre, cada fin de semana. Se activan normalmente 5 6 con jugadores como Javon Baker, que al final no tienen snaps, sino que solo están dándoles oportunidades como retornadores, no tienen snaps como receptores como tal, y gente como KJ Osborne que ni siquiera tampoco muchas veces tiene esos balones. Hoy sí que se ha confirmado que va a jugar Kendrick Bourne, que el otro día estuvo activo pero no tuvo ni uno solo de los balones. Normalmente lo que se juega es con 4 receptores y se sienta a otro. Creo que hoy el sentado será KJ Osborne, con Polk de Mario Douglas, Kayshon Boutte acompañando a Kendrick Bourne. ¿Por qué el fracaso de Tyquan Thornton? La selección al final fue porque marcó 4.28, uno de los tiempos más rápidos en las 40 yardas. El problema es que no iba más allá de su capacidad de correr en vertical y de ganar las rutas por velocidad en vertical. Todo lo que eran cortes, route running, todo lo que era técnica, estaba tremendamente limitado. Y creo que ahí ha ido un poco el error de aquella selección. Primero, seleccionar simplemente a un speedster, a un jugador que no era un buen corredor de rutas, y esperar a que fuera desarrollado en, en una franquicia como la de New England, que no ha seleccionado, o sea, que no ha desarrollado nunca bien a un receptor. Tendríamos que remontarnos a los principios, ¿no?, de Belichick, para encontrar un receptor que haya funcionado, que no sea Edelman, porque básicamente el único receptor que ha funcionado de los drafteados fue Edelman, y Edelman sale en una séptima ronda y venía como wide receiver. Fue probado como cornerback, fue probado como retornador, fue probado con 1000 cosas antes de convertirse en lo que luego Edelman fue, ¿no?, al final de su carrera. Un enorme receptor en el slot y uno de los mejores receptores, ¿no?, que como seguridad, ¿no?, para Tom Brady. Pero más allá de eso, New England no ha desarrollado absolutamente ninguno de los receptores que ha ido drafteando. Tenemos que acercarnos, creo, prácticamente bueno, a este draft y al anterior, ¿no? Con Demario Douglas, Jalen Paul, Kayshon Boutte, todo este tipo de jugadores de la última jornada parece que podría ser que acaben siendo parte del futuro. Pero la realidad es que New England seleccionó a un jugador que necesitaba desarrollo, a un jugador que estaba sin pulir y que sin embargo no consiguió, evidentemente, como era de esperar, porque no lo había conseguido en 20 años, desarrollarlo como merecía. New England le ha hecho cambiar el físico durante esta temporada, este principio de temporada, le ha hecho ganar músculo. La idea era que fuera capaz de salir mejor desde presión, porque esa velocidad no era capaz de, contra cornerbacks muy físicos, de ponerla en funcionamiento. Era siempre, digamos, molestado o retrasado en su inicio de ruta, y eso al final le suponía el no poder producir, ¿no? Es verdad que había pulido algún tipo de rutas básicas como slants, algún tipo de back shoulder, pero poco más. Y así ha llegado probablemente a su final. Yo pensaba, ya os digo, ¿no?, que iba a ser uno de los jugadores traspasados esta mitad de temporada, pero no lo ha sido, así que bueno, pues finalmente cortado. Tengo curiosidad por ver esta noche, ¿no? Si alguien, bueno, creo que será a las 10, creo que es, aunque no sé si en día de partido también lo es, si no habrá que esperar al lunes, no lo sé. Saber si alguien lo ha recuperado de waivers, ¿no? Este tipo de jugadores rápidos en muchas franquicias son capaces de darle más valor que nosotros, ¿no? Que también hay que ponerlo ahí el punto, ¿no? Parece que solo tuviera la culpa él. Yo creo que hay una parte también ya os digo, de cómo desarrollamos y de lo disfuncional, ¿no?, que yo creo que ha sido el equipo los últimos 3 o 4 años, básicamente, incluidos estos 2 y pico que ha estado con nosotros, 2 y medio.
Codaneta, muy buenas, que no te he saludado. Y luego Juanma Domingo, vaya puta mierda de draft, efectivamente. Cuando salió lo criticamos muchísimo y eso que se había acertado con Jack Jones, que en aquel momento cuando lo vimos pensábamos que no era realmente una situación en la que él podría acabar funcionando como le vimos, ¿no? Que es como un grandísimo cornerback que pudiera incluso jugar al hombre. Así que, pues sí, como dices, Juanma Domingo, gracias además por seguirme. Creo que Jack Jones fue la única sorpresa positiva que no era esperada. Todo el resto de jugadores creo que han, han sido peores incluso de lo que podíamos haber esperado, ¿no? Incluyendo Marcus Jones, que es verdad que era un grandísimo retornador, pero que yo al menos esperaba algo más, ¿no? Ese níquel que estuviera yo creo que más seguro, ¿no? Yo creo que nos engañó esa tercera ronda, que yo creo que sobrepagamos básicamente por el tema de que era un grandísimo retornador y que a lo mejor a la cuarta no nos iba a llegar, básicamente. Jack Jones, que luego tiene la cabeza peor que Antonio Brown, por eso llegó además a cuarta ronda. Si había tenido ya problemas en la universidad y evidentemente ha tenido problemas también con nosotros. Y de hecho, el que lo recupera es su entrenador de cornerbacks otra vez, un tío que ya lo conocía, que ya lo sabía llevar en Las Vegas. Así que, bueno, da igual, ¿no? Cuando este tipo de jugadores, además cuando se le ayudó, ¿no? A solventar sus problemas legales, pues ni siquiera al final su comportamiento, que además se produjo en Frankfurt el año pasado, justo, pues no fue el adecuado. Y por eso salió, sin más. ¿Por qué se corta a Tyquan Thornton? Pues teníamos la duda si iba a ser porque Alex Austin, que había estado en IR, uno de los cornerbacks llamados a cubrir el hueco, ¿no? Detrás de González y Jonathan Jones. Marco Wilson, Alex Austin eran los dos que estaban como cornerback 3, cornerback 4. Alex Austin estaba lesionado. Vuelve a entrenar el día 30, con lo cual se abre una ventana desde IR de 21 días para poder ser activo. Y el otro, por sorpresa, porque yo no me lo esperaba tan pronto, era Christian Barmore, que aparece entrenando el miércoles, básicamente. Entrena miércoles, jueves, el viernes no entrena. Ya el miércoles, Jerome Mayo dijo que podía ser de la partida, que podía entrar en el roster, que todo dependería un poco de cómo se fuera el viendo y de las pruebas médicas. Evidentemente fueron entrenamientos miércoles y jueves de manera limitada por, bueno, pues lo que se lista como problemas no relacionados con el fútbol o lesiones no relacionadas con el fútbol, porque al final era todo el tema de los coágulos en el pulmón. Bueno, eran coágulos básicamente, no tengo claro que fueran en el pulmón o no, yo creo que nunca se llegó a decir. Fueron los de David Andrews, sí que fueron en el pulmón. Yo creo que los de Christian Barmore nunca se han comentado. Eso supuso el miedo que todos vimos, porque David Andrews se había perdido toda la temporada. Estuvimos elucubrando con Gorka, además viendo a ver qué podía ser, ¿no? De todas las conclusiones, ¿no? De aquellos problemas que surgen en pretemporada, y dábamos al menos 6 meses, ¿no? Para estar cómodos, y yo al menos perdía en mi cabeza la posibilidad de que Christian Barmore volviera. Es ya en los primeros partidos cuando se empieza a decir que tanto Barmore como Cole Strange podrían volver este año. Yo nunca pensaba que iba a ser tan rápido. Que la vuelta haya sido tan sumamente rápido, prácticamente 3 meses, ¿no? Desde que se produce la lesión. Si yo no estoy equivocado, tres meses, yo creo que no llega a 4, que es el rango bajo, ¿no? Que nos decía Gorka para este tipo de problemas, en el que te dejan hablar, en el que te dejan empezar, ¿no? A funcionar otra vez físicamente y no te tienen parado. Y además que empiece, entrene 2 veces, le haga probablemente el viernes no entrenó por el tema de la revisión médica, y ya se le permita, ¿no? Y se le active incluso tapando el hueco, ya os digo, ¿no? De Alex Austin, que se cierra
esa ventana de 21 días prácticamente esta semana, a mitad de semana. Tienen que activarlo, si no, pasaría ya a IR de manera definitiva. Así que esto creo que para mí, lo primero, más allá de lo deportivo, en lo personal, yo creo que Christian Barmore esté de vuelta es muy, muy importante, ¿no? Porque quiere decir que no era tan importante o tan grave como al principio podíamos pensar o como teníamos ya experiencia, ¿no? Con otros casos similares. Así que, bueno, yo creo que muy interesante. En lo personal, ya os digo, que vuelva. A ver, me dices, Varo, que nunca se supo. Vale, sí, sí, es lo que empezó diciendo Pulmón, pero luego me he acordado que creo que lo estaba confundiendo con David Andrews y yo creo que nunca se llegó a decir, efectivamente, que la vuelta sea tan rápido puede indicar que sea en las piernas, ¿no? Quizás, es verdad, ¿no? Vosotros teníais también en Patriots Madrid un médico, ¿no? Que dijo eso. Yo, claro, yo hablé con Gorka, pero creo que también escuché a alguien de Patriots Madrid, ¿no? Hablando de eso, que podía ser en las extremidades y que eso, digamos, simplificaría un poco el retorno y la vida, digamos, activa y profesional. Más allá de lo personal, que ya os digo que sea tan rápido o que esté en el rango bajo de la recuperación, yo creo que es positivo en lo personal. Creo que en lo profesional, para Patriots es clave su vuelta. Somos el peor equipo generando presión, somos el peor equipo sin blitz, generando presión. La diferencia entre tener o no tener blitz o tener o no tener presión es tremendamente baja. Estamos viviendo muchísimo de nuestra secundaria y Christian Barmore creo que puede darle, si está a un nivel más o menos el que estaba el año pasado y años anteriores, muy, muy dar muchísimo valor, yo creo, a ese pass rush en cuanto a la línea defensiva. Ya no solo por lo que él genere, que como veis ahí, fue el líder el año pasado de sacks con 8,5, con 13 tackles for loss, con un montón de quarterback hits. Además, no solo él vivía en el backfield rival en gran parte de las situaciones, sino que creo que su mera impresión de que esté allí, creo que va a mejorar también todo lo que pueda conseguir el resto de integrantes, sobre todo Keyon White, que ahora mismo estaba mucho más vigilado porque era la única de las armas. Ahora esos dobles bloqueos probablemente se tengan que centrar en Christian Barmore. Dietrich Wise probablemente también esté en uno contra uno. La producción que pueda tener también Anfernee Jennings creo que es clave en esos unos contra uno. Y eso para mí es la mejor noticia. Creo que si nosotros pensábamos al principio de temporada, jugadores claves que podían ser Dagger, podían ser Barmore, Drake May, por supuesto, yo creo que es el primer momento en el que creo que los vamos a empezar a tener juntos, en el que vamos a empezar a tener evidentemente nos falta Tabay, que creo que es un hombre muy muy importante, pero bueno, creo que tener hoy a Maye ya jugando, viendo además lo que vimos ya en el partido anterior, a pesar de que fue uno de sus peores partidos, pero conceptualmente ya mucho más suelto. Que veamos ya a Barmore hoy jugando, liberando, yo como ya os digo, a Keyon White y Kyle Dagger recuperado también, aunque tengo curiosidad, ¿no? Por ver a ver cómo se incrusta todo y se une todo tras no tener a Peppers, volver Dagger y la emergencia, ¿no? Que emergencia quiere decir que del verbo emerger, ¿no? De la ascendencia de Mapu, que yo creo que también era bastante interesante. Así que bueno, vamos a echarle un vistazo a ver hoy cómo va integrándose todo, sobre todo en la secundaria con Kyle Dagger. Lo de Christian Barmore, bueno, nos lo tendremos que tomar con calma, lo iban a ir probando. Igual que yo creo que también vimos a Taki Taki y hemos ido viendo también a otros jugadores que lo van un poquito simplificando, ¿no? A ver, me estáis diciendo... vale, excepto el otro día contra los Bears, que entramos por todos los lados. Ya, pero yo creo que el otro día contra los Bears era más de mérito de la línea, aunque es verdad que gestionamos por sistema en la segunda mitad, sobre todo en la segunda mitad, creo que fue más de mérito de la línea de Chicago. Quiero ver en un partido normal, aunque Rams también tienen sus problemas en la línea, pero bueno. Quizás sea la mejor noticia del año lo de Barmore. Pues evidentemente sí. Si pudiéramos recuperar a Tabay, pues ya yo creo que esas serían no las 4 o 5 figuras claves y los tendríamos a todos en el campo, ¿no? Yo creo que Tabay pues ya no va a volver este año.
Dietrich Weiss hoy es inactivo. Como os he dicho al principio, es que ni lo he leído. Sí, efectivamente, Dietrich Weiss está inactivo, Marte Mapu también, así que bueno, ni Mapu ni Weiss, justo, ¿no? Quería yo ver a ver cómo cuadraba con todo esto hoy y bueno, pues luego lo veremos en las lesiones, yo creo que habrán tenido, hoy yo creo que habrán tenido algún tipo de problema, pero bueno, le echamos ahora un vistazo. Mira, vosotros ibais más por delante, yo lo he copiado y lo he pegado directamente al empezar el directo y no me ha dado para más. Hoy sí que está en Gaku, sí, claro, en Gaku será el que libere, ¿no? De todo ello. Bueno, el que tenga los snaps, ¿no? De Dietrich Weiss, que también los snaps estaban bajando, ¿no? Yo creo que había estado tocado.